Hola, soy Milton Chanes. Les voy a mostrar cómo crear este columpio en 3D. Para eso voy a partir de un archivo que tiene creadas algunas capas. Vamos a abrir el desplegable y vemos que existen algunas capas. También vamos a observar aquí que lo estamos viendo al dibujo desde una vista derecha, es decir, una vista de alzado, no una vista de planta, y en esta vista derecha tenemos dibujado el perfil del columpio. Realmente dibujar esto es sencillo. Cualquiera que pueda tener conocimientos de AutoCAD va a poder dibujar esta forma sin ningún problema. En definitiva, lo que tenemos aquí son líneas. Al seleccionarla pueden ver que aquí nos está indicando AutoCAD que se tratan de líneas, con sus correspondientes medidas e inclinación, pero no tiene dificultad ninguna. Y estos otros elementos, de 6 lados, que está creado con el comando polígono, que van a servir para luego crear la cabeza de un tornillo o incluso de una tuerca. De momento vamos a centrarnos en estos elementos, en los travesaños que forman los laterales del columpio. Vamos a trabajar en centímetros. Vamos a unidades y verificamos que estamos trabajando en centímetros. Aquí. Podríamos incluso trabajar en milímetros, no en metros, porque al final es un objeto que nos va a quedar más cómodo trabajar con centímetros o milímetros, si no tendríamos que usar muchas 0,0 algo. En este caso, como veíamos al principio, está creado con líneas y esto implica un problema, que ahora lo vamos a ver. Para trabajar mejor o más cómodo, vamos a pasarnos a una vista isométrica. Aquí vamos a poner atención en dos cosas. Primero, la posición del SCP. Nos indica que el eje X está en este sentido y en la vertical está el eje Y. Eso se debe a que antes estábamos viendo una vista frontal y al pasarnos a isométrica el SCP se mantiene en la posición anterior. Si nos fuéramos a una vista de planta superior, el SCP cambia a la posición original de AutoCAD y podemos ver todos estos objetos como una aparente línea. Al seleccionarlo vamos a ver que hay muchos objetos porque lo estamos viendo de una vista superior. Si nos volvemos a colocar en una vista de isométrica, el SCP se mantiene como en la posición anterior. Aquí tenemos un punto importante que vamos a recordar más adelante, la posición del SCP. En este caso, el plano de trabajo XY está en el suelo, lo cual nos interesa porque necesitamos aquí crear un círculo, que es el que va a dar la forma de nuestro lateral. Este círculo va a tener un diámetro de 3 centímetros. Así que vamos a círculo, indicamos el centro aquí abajo y le decimos 3 centímetros o el radio, que sería 1.5. ¿Cómo creamos un objeto 3D? Bueno, simplemente lo extruimos. Para eso vamos a cambiarnos aquí al modo modelado 3D. Así tenemos las herramientas para modelar en 3D fácilmente. Y el comando que vamos a utilizar es extrusión, que es este. Pero vamos a ver cómo funciona. Si yo le doy a extrusión, selecciono una polilínea cerrada. Un círculo es un caso particular de polilínea cerrada. Le doy Enter. Me permite establecer una altura de extrusión. ¿Cuánto? Pues la que quiera. Como ven, puedo mover el ratón o bien establecer un valor, escribirlo. Pero estaría creando un elemento vertical. No me serviría para lo que pretendo, que es que continúe la forma de esta figura. Para eso entonces tenemos la opción de extruir por trayectoria. Si vamos a extrusión, le decimos que el objeto a extruir es el círculo, Enter. Ahora, en vez de darle una altura, vemos que aquí aparece la opción trayectoria en la línea de comandos. La seleccionamos y seleccionamos la trayectoria. En este caso estoy haciendo clic sobre una línea que está inclinada. Entonces se extruye siguiendo esta forma. Pero claro, no hemos obtenido lo que pretendíamos, que era que continuara toda la forma. ¿Por qué ha ocurrido esto? Simplemente porque esto es una línea. Lo que necesitamos es que esto sea una polilínea. Para dibujar una polilínea podemos redibujarla encima o convertir las líneas en polilíneas. Para eso tenemos el comando editar polilínea, edit pol, que me permite trabajar con polilíneas. Pero hay un caso particular. Cuando selecciono una línea, como en este caso, que le hago clic, AutoCAD me dice
no es una polilínea si la deseo convertir en una. Le voy a decir que sí, le doy Enter. Ahora, como ese segmento es una polilínea, me permite usar la opción juntar para seleccionar estas otras. Ahora los segmentos son una única polilínea. Ahora sí vamos a extruir. Vamos entonces al comando extrusión, seleccionamos el círculo, Enter, elegimos trayectoria y hacemos clic sobre la polilínea. Ahora sigue de esta forma, tiene el aspecto que estábamos buscando. Este elemento se ha creado en la capa 0 porque estábamos trabajando en esa capa. Así que lo vamos a cambiar y lo vamos a mandar a la capa de aluminio. Antes de continuar vamos a visualizar este elemento en una vista de alzado. Al estudiar los dos extremos de esta extrusión por trayectoria, vamos a ver cómo resuelve AutoCAD el extremo opuesto al que iniciamos. Partimos de un círculo que fue extruido. Si nos cambiáramos a una vista alámbrica, podríamos entender que ese círculo que estaba dibujado en planta, en una vista de alzado, lo que vamos a ver es una simple línea. Y el eje, sería por donde pasaba o por donde pasa nuestra trayectoria. Al extruir AutoCAD, lo que hace es girar esta forma hasta la perpendicular, hasta la normal respecto al eje. Y esta sección transversal que queda en ángulo recto respecto al eje es el que se extruye hasta el final. Continúa toda la forma hasta que llega al final y por eso cuando termina en esta forma. Si hacemos una línea, vamos a poder comprobar que el eje sí coincide con este, pero los extremos no. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esto? La solución sería hacer que este eje o la trayectoria sea más larga, de tal manera que al hacer la extrusión por trayectoria, este elemento pase de largo, de tal manera que este extremo que ahora está por encima también quede por debajo. Luego, con el comando corte que aparece aquí, podemos simplemente seccionar la parte que nos sobre. Esa puede ser una manera. En este caso vamos a hacer otra. Como es un elemento que es simétrico, vamos a quitar la mitad también con el comando corte. Seleccionamos, Enter, establecemos el eje a través de dos puntos y ahora me pregunta AutoCAD si quiero quedarme con los dos lados cortados o quiero quedarme con un lado de ellos. Hay que tener en cuenta que si el eje pasa por la mitad, si yo hago clic de este lado se mantiene el lado izquierdo, si hago clic de este se mantiene el lado derecho. Si elijo A de ambos y doy Enter, se cortan pero ambos se mantienen. En este caso lo voy a suprimir. Ahora podemos hacer una simetría. Abrimos aquí en modificar, aparece simetría, seleccionamos, Enter, elegimos el primer punto del eje y el segundo va a estar en cualquiera en la vertical. Son dos elementos, porque es una simetría. Gracias a la operación booleana unión, puedo seleccionar ambos y dar Enter. Ahora es un único objeto, pero el final y el inicio son idénticos. Nos queda resolver este travesaño, este tensor. ¿Cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es simplemente un círculo en un extremo y lo vamos a extruir. En definitiva es un cilindro. Para dibujar este círculo vamos a hacer una cosa. Tenemos este punto. Sabemos que este es un extremo y este otro extremo. Y aquí hay un punto medio. Ahora vamos a posicionarnos en la vista frontal y en algún lugar de aquí está esa línea. Aquí la tenemos. Si me acerco, ahí coinciden tres puntos, los extremos de la línea y el punto medio. Si voy a círculo, me pregunta dónde está el centro y al acercarme encuentra el punto medio y si me muevo un poquito encuentra los puntos finales. El hecho es que depende de qué punto vayamos a elegir dónde va a dibujar el círculo. Sabemos que el punto medio no nos sirve. Ahora, el extremo da un poco igual si elige uno u otro. Así que mantenemos pulsada la tecla mayúscula, botón derecho y elegimos punto final. Ese punto final que está seleccionando no sabemos si es el extremo más cercano a nosotros o el opuesto. Pero para nuestro caso da igual. Vamos a hacerle un radio de 1
y nos vamos a una vista isométrica. Vemos que lo dibujó en el extremo opuesto. No hay problema, ahora lo vamos a extruir. Podemos darle una medida, si la conociéramos. Podemos decirle que lo haga por trayectoria, porque en este caso tenemos el eje para seleccionarlo. O podemos simplemente hacer clic en el extremo opuesto. Podemos verificar en un alzado cómo está dentro del perfil, dentro de la estructura. Podemos unirlo. Unir este y Enter. Para completar este lateral lo que vamos a hacer es crear la zona superior, este refuerzo que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es simplemente una chapa con un espesor cualquiera. La dificultad para poder crear este elemento en 3D lo vamos a comprender mejor viéndolo en una vista isométrica. Esta chapa que aparecería aquí de refuerzo estaría metido a eje de la estructura. Para crearla en sí lo único que necesitamos es una polilínea cerrada. Una polilínea cerrada la extruimos y obtenemos lo que pretendemos. Lo que necesitamos es que el SCP que aparece aquí esté de tal manera que la X sea esta línea y la Y sea la vertical. En este caso es así, gracias a que estábamos viendo una vista de alzado y nos hemos pasado a una vista isométrica. Desde esta vista podríamos crear la polilínea. Para eso necesitaríamos ir aquí, seleccionar estos puntos, en este caso sería el centro, el otro centro, y le damos C y Enter para cerrar. Teniendo la polilínea, lo único que hay que hacer es extruirlo. Vamos a darle un espesor de 2 milímetros, sería 0.2. Hay que tener en cuenta que en realidad la polilínea la hemos creado a eje y la hemos extruido hacia afuera. Por lo tanto, solo un lateral está en el eje y nosotros pretendemos que esté centrado. Vamos a comprobarlo en una vista superior. Aquí se puede apreciar cómo está desfasado. Bien, ya que tiene 2 milímetros, lo que vamos a hacer es desplazarla hacia la derecha 1.1. Y ahora está centrado. Este elemento va a estar pintado o va a tener el mismo color y material que la estructura. Por lo tanto, podríamos copiarle las propiedades para que estén en la misma capa o unirlo. En este caso lo voy a unir. Para terminar en esta etapa lo que hacemos es crear las cabezas de los tornillos simplemente haciendo una extrusión de estas formas. Vamos a extruir, seleccionamos las cuatro formas y le damos un valor de 1 centímetro. Estos objetos se han creado en la capa en la que estamos trabajando. Lo correcto hubiera sido cambiarnos primero a la capa en la que pretendíamos crear estos objetos, o bien ahora los puedo seleccionar y cambiarlos a la capa que corresponda. Voy a utilizar esta que dice cartel 2 y le voy a cambiar el nombre para que diga tornillos. Verificamos desde una vista superior o frontal para comprobar que el tornillo esté en la ubicación correcta. Como las formas estaban creadas en un plano que coincide con el centro de esta estructura, vemos que está metida dentro de la planchuela de metal que teníamos aquí. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es desplazarlas. Selecciono así con una selección ventana para seleccionar los 4 objetos y los muevo hacia la derecha 0.1. Terminamos esta etapa y continuamos con la siguiente.